36 alimentadores de la ANDE quedaron fuera de servicio tras el temporal que sacudió ayer, por decirlo de alguna manera, a la ciudad de Asunción y a varias otras ciudades del departamento central. De acuerdo a lo que dicen los técnicos de la ANDE, a estas horas gran parte del problema ya se solucionó. El principal atractivo natural del área capitalina es también su principal enemigo en días de tormenta. Los árboles caen sobre el tendido eléctrico dejando sin el servicio a miles de usuarios. Durante el temporal registrado este miércoles en horas de la tarde, la ANDE informó que unos 90.000 clientes quedaron sin energía debido a este problema. Las zonas más afectadas fueron la zona de San Antonio, Guarambaré, la zona de Lambaré, parte de Barrio Obrero, cercanía de la Universidad Católica, también la zona de Limpio y la zona de Mariano Roque Alonso. El interior del país también se vio afectado, con unos 30.000 clientes sin el servicio eléctrico. Tuvimos en las agencias regionales 25 alimentadores de 23.000 voltios fuera de servicio, de los 220 alimentadores que tenemos, es decir, prácticamente el 10% de los alimentadores de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio. Para las 23 horas aproximadamente ya teníamos restablecido el 90% de esos alimentadores. A esta altura, o sea, para las 5 de la mañana ya teníamos el 100% restablecido. Actualmente aún se cuenta con algunos reclamos puntuales que esperan que en horas de la tarde ya sean 100% solucionados.